Hola, mi nombre es Elena Vargas y tengo 94 años. Sé que, a mi edad, debería estar tranquila, disfrutando mis últimos días en paz, pero hay algo que me ha perseguido durante 70 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos. Es una historia sobre el hombre más famoso de México, sobre el comediante que hizo reír a millones, Cantinflas. Pero no voy a hablarles del Cantinflas que ustedes conocen. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que lloraba en las noches, del hombre que casi nadie vio realmente. Mi nombre es Elena Vargas. Nací en 1931, en un pueblo pequeño de Guanajuato. Crecí en la pobreza, como tantos en esa época. Mi papá era campesino y mi mamá trabajaba lavando ropa ajena. Éramos 6 hermanos y yo era la mayor. Desde muy chica aprendí a cocinar, a limpiar, a cuidar a mis hermanos menores. La escuela fue un lujo que solo pude tener hasta los 12 años. Después de eso, solo trabajo. Cuando tenía 19 años, en 1950, mi mamá enfermó gravemente. Los doctores decían que necesitaba medicinas caras, tratamientos que nosotros no podíamos pagar. Mi papá trabajaba de sol a sol, pero no era suficiente. Mis hermanos eran demasiado chicos para ayudar. Entonces tomé una decisión. Me fui a la Ciudad de México a buscar trabajo como empleada doméstica. La capital era enorme, ruidosa, aterradora para una muchacha de pueblo como yo. Llegué con una maleta de cartón y la dirección de una prima lejana que trabajaba en una casa en la colonia Roma. Ella me dejó quedarme en su cuarto de servicio mientras buscaba empleo. Durante semanas toqué puertas, ofrecí mis servicios, pero nadie me contrataba. Era muy joven, muy inexperta, muy provinciana. Fue en octubre de 1951 cuando todo cambió. Mi prima me contó que una señora que conocía estaba buscando empleada para una casa muy importante. No me dijo de quién era la casa, solo que pagaban muy bien y que necesitaban a alguien discreta, trabajadora, que supiera cocinar comida tradicional mexicana. Me arreglé lo mejor que pude con mi ropa más decente y fui a la entrevista. La casa estaba en la colonia Nápoles. Era enorme, elegante, con jardines hermosos y una fuente en la entrada. Toqué el timbre temblando de nervios. Me abrió una mujer de unos 40 años, seria, bien vestida. Era la administradora de la casa. Me hizo pasar a una sala pequeña y me entrevistó durante casi una hora. Me preguntó de dónde venía, qué sabía hacer, si tenía familia en la ciudad, si sabía leer y escribir, y si podía guardar secretos. Esa última pregunta me pareció extraña, pero respondí que sí, que yo era muy discreta. Ella me miró fijo a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré, que esa casa era diferente, que el señor de la casa era una persona muy pública, muy reconocida, y que necesitaban empleados que entendieran que lo que pasara dentro de esas paredes debía quedarse ahí. Asentí sin entender completamente a qué se refería. Entonces me dijo el nombre. ¿Vas a trabajar para el señor Mario Moreno? Cantinflas. Sentí que el corazón se me detenía. Cantinflas. El Cantinflas, el actor más famoso de México. No lo podía creer. Yo había visto sus películas en el cine de mi pueblo. Ahí está el detalle, el peladito, ni sangre ni arena. Ese hombre nos hacía reír hasta llorar. Era un ídolo nacional, un orgullo mexicano. La administradora sonrió al ver mi reacción. Me dijo que sí, ese Cantinflas, pero que dentro de la casa él era simplemente el señor Mario, un hombre normal que valoraba su privacidad y necesitaba empleados en quienes pudiera confiar. Me ofreció el trabajo. El salario era el doble de lo que ganaban otras empleadas domésticas. Yo podría enviar dinero a mi familia, pagar las medicinas de mi mamá, ayudar a mis hermanos. Acepté sin pensarlo 2 veces. Empecé a trabajar el 5 de noviembre de 1951. Tenía 20 años recién cumplidos. Mi primer día en la casa de Cantinflas fue como entrar a otro mundo. La casa era más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Había salas enormes con muebles elegantes, cuadros en las paredes, pisos de mármol que brillaban como espejos. Había una biblioteca llena de libros, un comedor que parecía de palacio, una cocina inmensa con electrodomésticos modernos que yo nunca había visto. Me asignaron un cuarto pequeño, pero cómodo, en la parte trasera de la casa, junto a los otros cuartos de servicio. Compartía baño con Rosalía, la otra empleada doméstica, que llevaba 3 años trabajando allí. Rosalía tenía unos 35 años.
Era callada, eficiente, y desde el primer día me dejó claras las reglas. Me dijo que el señor Mario era buena persona, generoso, educado, pero que tenía días buenos y días malos. En los días buenos era conversador, bromista, se quedaba en la cocina platicando con nosotras mientras preparábamos la comida. En los días malos se encerraba en su estudio por horas y no quería que nadie lo molestara. Me dijo que aprendiera a reconocer qué tipo de día era antes de acercarme a él. También me explicó que la señora Valentina, la esposa de Cantinflas, vivía en la casa, pero tenía su propia rutina. Era una mujer hermosa, de origen ruso, elegante, culta, pero distante. No era mala con nosotras. Simplemente no nos prestaba mucha atención. Vivía en su propio mundo de compromisos sociales, eventos, reuniones, amigas de la alta sociedad. Los primeros días me dediqué a aprender la rutina de la casa. Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Ayudaba a preparar el desayuno para el señor Mario, que siempre bajaba a las 7 en punto. Le gustaban los chilaquiles rojos, los frijoles refritos, café de olla muy cargado y pan dulce. Era muy particular con su comida, nada de platos elegantes o franceses. Él quería comida mexicana de la buena, de la que se come en las fondas, de la que sabe ahogar. Durante esa primera semana apenas lo vi. Salía temprano a los estudios de filmación o a reuniones de negocios y volvía tarde. Cuando estaba en casa se encerraba en su estudio. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Era trabajo duro, pero me gustaba. La casa era limpia, organizada, y el salario llegaba puntual cada semana. Fue el domingo de mi segunda semana cuando finalmente tuve mi primera conversación real con él. Ese día no salió. Se quedó en casa leyendo el periódico en la terraza del jardín. Yo estaba limpiando las ventanas de la sala cuando él entró a buscar un vaso de agua. Me vio trabajando y se detuvo. Me preguntó cómo me llamaba. Le respondí: Elena, para servirle. Él sonrió y me dijo que no tenía que hablarle de usted, que con señor Mario era suficiente. Me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba en la capital, si me gustaba trabajar ahí. Le respondí con timidez, todavía nerviosa de estar hablando con alguien tan famoso. Entonces me dijo algo que me sorprendió. Por las noches, cuando todos dormían, yo escuchaba pasos en el pasillo. Eran pasos lentos, pesados, que iban y venían. Al principio pensé que era mi imaginación o que alguien tenía insomnio ocasional, pero pasaba todas las noches, siempre después de las 12, siempre la misma rutina. Una noche me levanté para ir al baño y vi luz bajo la puerta del estudio del señor Mario. Eran las 2 de la mañana. Escuché música bajita viniendo de adentro. No era música alegre, era música melancólica, triste. Me quedé parada en el pasillo unos segundos, sin saber qué hacer. Al día siguiente le pregunté a Rosalía si el señor Mario tenía problemas para dormir. Ella me miró seria y me dijo que mejor no hiciera preguntas, que cada quien tenía sus razones para hacer lo que hacía, que nosotras estábamos ahí para trabajar, no para meternos en la vida privada del patrón. Pero yo no podía dejar de notar cosas. Durante el desayuno, el señor Mario tenía ojeras profundas. Tomaba taza tras taza de café como si necesitara la cafeína para funcionar. A veces se quedaba mirando al vacío con la taza en la mano, perdido en pensamientos que claramente no eran felices. Cuando se daba cuenta de que yo lo observaba, sonreía y hacía algún chiste, volviendo a ser el Cantinflas de siempre. En diciembre de 1951, la casa se llenó de preparativos para las fiestas navideñas. La señora Valentina organizó una gran posada para el 16 de diciembre. Invitaron a actores, directores, productores, gente importante del cine mexicano. Nosotras trabajamos días enteros preparando comida, decorando la casa, limpiando cada rincón. La noche de la posada llegaron decenas de personas elegantes. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos hermosos y joyas brillantes. Había ponche caliente, tamales, buñuelos, todo lo tradicional, pero en gran escala. El señor Mario era el anfitrión perfecto. Contaba chistes, hacía reír a todos, bromeaba con los invitados. Era el alma de la fiesta, pero yo lo observaba desde la cocina mientras servía más comida, y algo no me cuadraba. Su risa era fuerte, su energía era contagiosa, pero sus ojos estaban vacíos. Era como si estuviera actuando, representando un papel. Cuando nadie lo miraba directamente,
Su expresión cambiaba. La sonrisa desaparecía y aparecía algo oscuro, algo triste. La fiesta terminó cerca de las 2 de la mañana. Los invitados se fueron elogiando la hospitalidad, agradeciéndole al señor Mario por la hermosa velada. Cuando el último invitado se fue, el señor Mario se quedó parado en la entrada por largo rato, mirando la calle vacía. Luego cerró la puerta despacio y subió a su habitación sin decir palabra. Rosalía y yo nos quedamos limpiando hasta las 4 de la mañana. Cuando finalmente pude irme a dormir, pasé frente al estudio del señor Mario. Había luz bajo la puerta otra vez y escuché algo que me partió el corazón. Escuché sollozos, llanto ahogado, como de alguien que está intentando no hacer ruido, pero no puede contener el dolor. Me quedé paralizada en el pasillo. No sabía qué hacer. Debía tocar. Debía fingir que no había escuchado nada. Finalmente seguí caminando hacia mi cuarto, pero esa noche no pude dormir, pensando en lo que había oído. El hombre que hacía reír a millones estaba llorando solo en su estudio a las 4 de la mañana. En enero de 1952, algo cambió en la casa. La señora Valentina empezó a ausentarse más seguido. Decía que iba a visitar amigas, que tenía compromisos sociales, que necesitaba pasar unos días en Cuernavaca, pero las ausencias se volvieron más largas y más frecuentes. El señor Mario no decía nada, pero se notaba más callado, más distante. Una tarde, mientras yo planchaba ropa en el cuarto de lavado, Rosalía se sentó junto a mí y me habló en voz muy baja. Me dijo que las cosas entre el señor Mario y la señora Valentina no estaban bien desde hacía años, que dormían en habitaciones separadas, que apenas hablaban cuando estaban solos, que solo aparentaban ser un matrimonio feliz en público. Le pregunté por qué seguían juntos. Rosalía me miró como si yo fuera muy inocente y me dijo que por la imagen, por la prensa, por los contratos, por las apariencias. El señor Mario era el símbolo de México, el actor más querido del país. No podía tener un divorcio público. Eso destruiría su imagen de hombre de familia, de buen mexicano. Esa revelación me hizo ver todo diferente. El señor Mario vivía en una jaula de oro. Tenía fama, dinero, admiración de millones, pero no tenía libertad. No podía ser el mismo. No podía llorar en público. No podía admitir que estaba solo. Tenía que sonreír siempre, actuar siempre, ser el Cantinflas que todos esperaban. En febrero sucedió algo que cambió mi relación con él. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando recibí un telegrama. Era de mi pueblo. Mi mamá había empeorado. Necesitaba viajar urgentemente. Me puse a llorar sin poder contenerme. Rosalía me abrazó y me dijo que pidiera permiso para viajar. Fui a buscar al señor Mario con el telegrama en la mano y las lágrimas corriendo por mi cara. Lo encontré en su estudio, revisando un guión. Toqué la puerta suavemente. Él me vio y su expresión cambió inmediatamente, de concentración a preocupación. Le expliqué entre sollozos lo que había pasado, que mi mamá estaba muy enferma, que necesitaba viajar a Guanajuato lo antes posible, que entendía si me despedía, pero que, por favor, me diera permiso de irme al menos unos días. Él escuchó en silencio. Luego se levantó de su escritorio y se acercó a mí. Me puso una mano en el hombro y me dijo que, por supuesto, que podía ir, que la familia era lo más importante, que no me preocupara por el trabajo. Luego sacó su billetera y me dio dinero. Era mucho dinero, más de lo que yo ganaba en 2 meses. Le dije que no podía aceptarlo, que era demasiado, pero él insistió. Me dijo que ese dinero era para el viaje, para los doctores, para las medicinas que mi mamá necesitara. Me dijo que no era un préstamo, era un regalo. Me dijo que cuando volviera, mi trabajo estaría esperándome. Luego llamó a su chofer y le ordenó que me llevara a la estación de autobuses. Esa misma noche. Lloré más de agradecimiento que de tristeza. Le agradecí una y otra vez. Él solo sonrió y me dijo que fuera con Dios, que cuidara a mi mamá, que no me preocupara por nada más. Esa noche viajé a Guanajuato con el corazón dividido entre la preocupación por mi mamá y el asombro por la bondad del señor Mario.
Estuve 2 semanas en mi pueblo. Mi mamá estaba muy grave, pero gracias al dinero que el señor Mario me había dado, pudimos llevarla con mejores doctores, comprar mejores medicinas. Ella mejoró lentamente. No se curó completamente, pero se estabilizó. Cuando finalmente pude volver a la Ciudad de México, llevaba en el corazón una gratitud inmensa hacia ese hombre. Volví a la casa a finales de febrero. El señor Mario estaba en la sala cuando llegué. Se alegró de verme y me preguntó por mi mamá. Le conté que había mejorado gracias a su ayuda. Él restó importancia al asunto con un gesto de la mano y me dijo que lo importante era que mi mamá estuviera bien. Desde ese día, mi lealtad hacia él fue absoluta. No importaba lo que descubriera, no importaba lo que viera. Yo jamás traicionaría la confianza de un hombre que había ayudado a mi familia cuando más lo necesitábamos. Esa lealtad sería puesta a prueba de formas que yo nunca imaginé. En marzo de 1952 empecé a notar algo más en la rutina del señor Mario. 2 veces por semana, los martes y los viernes por la tarde, salía de la casa solo, sin chofer, sin acompañantes. Manejaba su propio carro hacia algún lugar. Volvía 2 o 3 horas después, siempre con expresión más tranquila, más relajada, casi feliz. Un día le pregunté a Rosalía si sabía dónde iba el señor Mario esos días. Ella me miró seria y me dijo que mejor no preguntara, que todos teníamos derecho a nuestra privacidad, que el señor Mario nunca había dado explicaciones y nosotras no debíamos pedirlas. Pero su tono sugería que ella sí sabía algo. Mi curiosidad creció. No era chisme morboso, era genuina preocupación. Yo había visto la tristeza del señor Mario. Lo había escuchado llorar. Sabía que algo lo atormentaba. Si esas salidas lo hacían feliz, yo quería saber qué eran, tal vez para entender mejor qué necesitaba ese hombre. Una tarde de abril, el señor Mario salió como siempre en su carro, pero ese día olvidó algo. Dejó sobre la mesa del recibidor un sobre de Manila. Yo estaba limpiando y lo vi. No debí hacerlo. Lo sé, pero lo abrí. Dentro había fotos. Eran fotos de un niño de unos 6 o 7 años. Un niño hermoso, de pelo negro, ojos grandes, sonrisa amplia. Y ese niño tenía un parecido inconfundible con el señor Mario. Cerré el sobre rápidamente, con las manos temblando. No podía ser lo que estaba pensando, pero mientras seguía limpiando, mi mente no paraba de hacer conexiones. Las salidas secretas 2 veces por semana, las fotos del niño que se parecía a él, la tensión con la señora Valentina, todo empezaba a tener un sentido terrible. Esa noche, cuando Rosalía y yo cenábamos en la cocina, junté valor y le pregunté directamente. Le dije que había visto las fotos, que necesitaba saber la verdad. Rosalía dejó su plato, suspiró profundo y me miró con expresión cansada. Me hizo prometer que lo que me iba a contar no saldría jamás de esa cocina. Le juré por mi madre que guardaría el secreto. Entonces me contó la historia que cambiaría completamente mi forma de ver al señor Mario. Me dijo que, hacía aproximadamente 8 años, en 1944, el señor Mario había conocido a una mujer llamada Marion Roberts. Era una actriz norteamericana que había venido a México para trabajar en una película. Se enamoraron. Fue un romance intenso, apasionado, real. Pero el señor Mario estaba casado con Valentina y su imagen pública no podía mancharse con un escándalo de adulterio. La relación continuó en secreto durante casi un año. Marion quedó embarazada. Cuando se lo dijo al señor Mario, él entró en crisis. Amaba a Marion. Quería estar con ella, quería tener ese hijo, pero no podía. Su carrera, su imagen, su estatus como ídolo nacional, todo estaba en juego. Si se divorciaba de Valentina para casarse con una gringa embarazada, la prensa lo destruiría. Su carrera terminaría. México le daría la espalda. Marion volvió a Estados Unidos y tuvo al niño allá. Era un varón. Le puso Mario Arturo, igual que su padre. El señor Mario le enviaba dinero todos los meses. Pagaba todos los gastos del niño, pero no podía reconocerlo públicamente. No podía ser su padre de verdad. Solo podía visitarlo en secreto 2 veces por semana cuando Marion venía a México a quedarse en un departamento discreto que él le pagaba. Rosalía me contó todo esto con voz baja, mirando constantemente hacia la puerta para asegurarse de que nadie nos escuchara. Me dijo que la señora Valentina sabía de la existencia del niño,
que por eso se había distanciado tanto del señor Mario, que por eso vivían vidas separadas bajo el mismo techo. Pero todos guardaban las apariencias. Todos actuaban. Todos mentían. Me quedé en shock absoluto. El señor Mario tenía un hijo secreto, un hijo que no podía reconocer, un hijo al que amaba, pero que tenía que esconder del mundo. De repente, todo tenía sentido. La tristeza en sus ojos, el llanto nocturno, la música melancólica a las 2 de la mañana. No era solo infelicidad matrimonial, era el dolor de un padre que no podía ser padre. Los días siguientes observé al señor Mario con otros ojos. Cuando salía los martes y viernes, yo sabía que iba a ver a su hijo. Cuando volvía con expresión más relajada, yo sabía que había pasado unas horas preciosas siendo simplemente papá, sin cámaras, sin prensa, sin mentiras. Y cuando se encerraba en su estudio por las noches, yo sabía que estaba pensando en el niño que crecía sin poder llevar su apellido. En mayo de 1952, sucedió algo que me destrozó el corazón. Era un martes por la tarde. El señor Mario había salido, como siempre, a su visita secreta. Yo estaba en el jardín regando las plantas cuando escuché que su carro entraba. Era muy temprano. Apenas había estado fuera una hora. Algo estaba mal. Lo vi bajar del carro con expresión devastada. Tenía los ojos rojos, la cara pálida, los movimientos lentos, como de alguien en shock. Entró a la casa sin verme siquiera. Escuché sus pasos subiendo las escaleras hacia su estudio. Luego escuché el portazo. Rosalía apareció en el jardín unos minutos después. Me preguntó si había visto al señor Mario. Le dije que sí, que había llegado, pero que se veía muy mal. Rosalía entró a la casa, preocupada. Yo continué con mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en esa expresión devastada que había visto en su rostro. Esa noche, alrededor de las 10, Rosalía me llamó a su cuarto, cerró la puerta y me contó lo que había pasado. Marion le había dicho al señor Mario que se iba a casar. Había conocido a un hombre en Estados Unidos, un hombre bueno que quería casarse con ella y adoptar al niño legalmente. Marion había tomado la decisión de darle a su hijo una vida normal, con un padre presente, con un apellido respetable. El señor Mario estaba destrozado. Entendía las razones de Marion. Sabía que ella estaba haciendo lo correcto para el niño, pero eso no hacía el dolor menos insoportable. Iba a perder a su hijo. El niño crecería llamando papá a otro hombre. El niño nunca sabría quién era su verdadero padre. Esa noche, los pasos en el pasillo fueron más intensos que nunca. Escuché al señor Mario caminar de un lado a otro durante horas. Yo intentaba ayudar como podía. Le preparaba sus comidas favoritas, dejaba café fresco en su estudio, mantenía la casa en silencio para que pudiera tener paz, pero nada ayudaba realmente. El dolor que lo consumía era demasiado profundo. Una noche de junio, aproximadamente a las 11, yo estaba en mi cuarto leyendo cuando escuché un ruido extraño. Era como si algo pesado hubiera caído en el piso de arriba. Esperé unos segundos para ver si escuchaba algo más. Nada. Pensé que tal vez me había imaginado el ruido y volví a mi lectura. Pero unos minutos después escuché pasos corriendo. Era Rosalía. Tocó mi puerta desesperada. Cuando abrí, su cara estaba pálida de terror. Me agarró del brazo y me jaló hacia el pasillo. Me dijo que necesitaba mi ayuda inmediatamente, que algo terrible estaba pasando. Subimos las escaleras corriendo. Rosalía me llevó hasta la puerta del estudio del señor Mario. Estaba entreabierta. Me asomé y lo que vi me heló la sangre. El señor Mario estaba tirado en el piso, inconsciente. Junto a él había una botella de whisky vacía y un frasco de pastillas volcado. Las pastillas estaban regadas por todo el suelo. Rosalía entró gritando su nombre. Yo me quedé paralizada en la puerta por un segundo. Luego reaccioné. Corrí hacia él y le tomé el pulso. Estaba vivo, pero su pulso era débil, irregular. Respiraba, pero de forma muy superficial. Tenía espuma en las comisuras de los labios. Le grité a Rosalía que llamara a un doctor inmediatamente, que dijera que era una emergencia, pero que no mencionara el nombre del paciente. Ella salió corriendo al teléfono. Yo me quedé junto al señor Mario, intentando mantenerlo consciente. Le hablaba, le daba palmadas suaves en la cara, le suplicaba que no se durmiera, que se quedara conmigo. Abrió los ojos por un momento.
Me miró sin realmente verme. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo. Me acerqué para escuchar. Su voz era apenas un susurro. Ya no puedo más. Estoy cansado de actuar. Déjame descansar. Esas palabras me partieron el alma. Le dije que no podía irse, que había mucha gente que lo necesitaba, que lo amaba. Él cerró los ojos. Entré en pánico. Le grité su nombre, lo sacudí, pero no respondía. Rosalía volvió corriendo. Me dijo que el doctor venía en camino, que era amigo personal del señor Mario, que era de confianza, que llegaría en 20 minutos. 20 minutos que parecieron 20 horas. Nosotras nos quedamos junto a él, turnándonos para hablarle, para mantenerlo con nosotras. El doctor llegó finalmente. Era un hombre de unos 50 años, serio, profesional. Evaluó la situación rápidamente. Nos preguntó qué había tomado. Le mostramos la botella de whisky y el frasco de pastillas. Eran sedantes fuertes. El doctor trabajó rápido. Le dio algo para provocarle el vómito. El señor Mario vomitó violentamente. Fue horrible verlo así, pero era necesario. Después de limpiar todo, el doctor nos ayudó a moverlo a su cama. Le puso un suero, le inyectó algo, le tomó los signos vitales constantemente. Estuvo trabajando por más de 1 hora. Finalmente, cuando el señor Mario parecía estabilizado, el doctor nos llamó a Rosalía y a mí afuera de la habitación. Nos miró muy serio y nos preguntó si alguien más sabía lo que había pasado. Respondimos que no, que la señora Valentina estaba en Cuernavaca y que no había otros empleados en la casa esa noche. El doctor asintió y dijo que eso era bueno, que lo que acababa de pasar no podía salir de esas paredes nunca, que la reputación del señor Mario, su carrera, todo se destruiría si alguien se enteraba. El doctor nos explicó que el señor Mario había intentado quitarse la vida. Las pastillas combinadas con el alcohol podían haberlo matado si no lo hubiéramos encontrado a tiempo. Nos dijo que él se quedaría toda la noche vigilándolo, que necesitábamos limpiar el estudio completamente, deshacernos de cualquier evidencia, y actuar como si nada hubiera pasado. Rosalía y yo pasamos las siguientes 2 horas limpiando el estudio. Recogimos todas las pastillas del piso, tiramos la botella vacía, lavamos todo, ventilamos la habitación. Trabajamos en silencio, ambas en shock por lo que había pasado, ambas conscientes de que acabábamos de presenciar algo que podía destruir al hombre más famoso de México. El doctor se quedó hasta el amanecer. A las 6 de la mañana, el señor Mario despertó. Estaba confundido, desorientado, avergonzado. El doctor habló con él en privado por largo rato. No sé qué le dijo exactamente, pero cuando salió de la habitación, nos instruyó que cuidáramos al señor Mario muy de cerca los próximos días, que no lo dejáramos solo, y que, si notábamos cualquier cosa extraña, lo llamáramos inmediatamente. Antes de irse, el doctor me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidé. Ustedes acaban de salvar la vida de un hombre que trae alegría a millones. Ese es un regalo que no muchas personas pueden dar, pero también es una carga. Ahora conocen su secreto más oscuro. Tendrán que llevarlo con ustedes por el resto de sus vidas. Los días siguientes fueron extraños. El señor Mario se quedó en cama con la excusa de que tenía una gripe fuerte. Canceló todas sus filmaciones y compromisos. La señora Valentina volvió de Cuernavaca, pero apenas entró a verlo. Rosalía y yo nos turnábamos para cuidarlo, llevarle comida, asegurarnos de que tomara sus medicinas, de que no estuviera solo. Una tarde, cuando le llevé el almuerzo a su habitación, me pidió que me sentara. Yo obedecí, nerviosa. Él me miró con ojos llenos de vergüenza y me agradeció por haberle salvado la vida. Le dije que no tenía que agradecerme nada, que solo había hecho lo correcto. Entonces me dijo algo que me rompió el corazón. Me dijo que esa noche había llegado a un punto en el que simplemente ya no podía seguir actuando. Toda su vida era una actuación constante. En público actuaba ser el comediante alegre, en su matrimonio, el esposo contento, con su hijo secreto, el padre ausente por buenas razones. Estaba cansado de actuar, cansado de mentir, cansado de vivir una vida que no era realmente suya. Le pregunté si había pensado en su hijo, en cómo se sentiría el niño si algún día supiera lo que había intentado hacer. Los ojos del señor Mario se llenaron de lágrimas. Me dijo que pensaba en su hijo todo el tiempo, que ese niño era lo único real en su vida,
pero que precisamente por eso dolía tanto, porque no podía ser padre de verdad, porque tenía que esconderse, porque otro hombre iba a criar a su hijo. Lloramos juntos esa tarde. Él en su cama, yo en la silla junto a él. Dos personas de mundos completamente diferentes, conectadas por un momento de dolor humano absoluto. Cuando finalmente me levanté para irme, él me tomó la mano y me hizo prometer algo, que nunca contaría lo que había pasado esa noche, que lo llevaría a la tumba. Le prometí. Esa promesa la he guardado durante 70 años, hasta hoy. Y la razón por la que finalmente la rompo es porque creo que el mundo necesita saber la verdad, no para destruir el legado de Cantinflas, sino... En julio de 1952, Marion se casó con el hombre americano. Rosalía me contó que el señor Mario recibió una carta de ella explicándole la situación, agradeciéndole por todo, despidiéndose. Esa noche el señor Mario se encerró en su estudio otra vez. Yo me quedé despierta toda la noche escuchando, vigilando, aterrada de que intentara algo otra vez. Pero no lo hizo. Esta vez solo lloró. Lloró toda la noche. Yo lo escuché a través de la puerta. Fueron horas interminables de llanto ahogado, de dolor que no podía contenerse. A las 5 de la mañana, finalmente hubo silencio. Me asomé por la rendija de la puerta. Él estaba sentado en su sillón, mirando por la ventana, con la cara hinchada de tanto llorar. Los meses siguientes fueron de adaptación difícil. El señor Mario intentaba seguir adelante con su vida, con su carrera, pero era evidente que una parte de él había muerto. Ya no salía los martes y viernes. Ya no había esas visitas secretas que lo hacían feliz por unas horas. Su hijo se había ido de su vida para siempre. En agosto recibió una última carta de Marion. Rosalía me contó que, en esa carta, Marion le enviaba una foto del niño en su primer día de escuela. El niño sonreía con el uniforme nuevo, sosteniendo una lonchera. Marion escribía que el niño estaba feliz, adaptándose bien a su nueva vida, y que el padrastro lo trataba con amor. Supuestamente eso debía consolarlo, pero solo lo hundió más. Una tarde de septiembre lo encontré en el jardín, sentado en una banca, mirando al vacío. Me acerqué y le pregunté si necesitaba algo. Él negó con la cabeza, pero me pidió que me sentara con él un momento. Yo obedecí. Nos quedamos en silencio por largo rato. Luego habló. Me contó sobre la primera vez que cargó a su hijo. Fue en un hospital en Los Ángeles, donde Marion dio a luz. Él había viajado en secreto, usando un nombre falso. Cuando la enfermera le puso al bebé en los brazos, sintió algo que nunca había sentido antes, un amor tan grande que dolía físicamente. Supo, en ese momento, que daría su vida por ese niño sin dudarlo. Me contó sobre las visitas secretas durante los años siguientes, cómo jugaba con su hijo en el departamento discreto que le pagaba a Marion, cómo le enseñó a decir papá, aunque el niño no podía llamarlo así en público, cómo celebraban cumpleaños a escondidas, con pasteles pequeños y regalos que el niño no podía mostrarle a nadie, porque nadie podía saber de dónde venían. Me contó sobre la última vez que vio a su hijo. Fue 2 días antes de que Marion le dijera que se iba a casar. Jugaron con carritos en el piso. El niño se rió con esa risa pura que solo tienen los niños. Lo abrazó muy fuerte antes de irse, y el niño le preguntó por qué lo abrazaba tan duro. Él le dijo que era porque lo quería mucho. El niño respondió: Yo también te quiero, tío Mario. Tío Mario. No podía decirle papá. Tenía que decirle tío. Esas palabras le rompieron el corazón entonces, y se lo seguían rompiendo cada día. Mientras me contaba todo esto, las lágrimas corrían por su cara sin control. Yo también lloraba. No había palabras de consuelo que pudiera ofrecer. Solo podía estar ahí, escuchando, siendo testigo de su dolor. Después de esa conversación, el señor Mario y yo desarrollamos una relación diferente. Ya no era solo mi patrón, era un ser humano que había confiado en su dolor más profundo. Yo dejé de verlo como Cantinflas, el ídolo, y empecé a verlo solo como Mario, un hombre roto, intentando sobrevivir. En octubre de ese año empecé a notar que el señor Mario hacía algo diferente. Comenzó a buscar formas de ayudar a niños pobres. Donaba dinero anónimamente a orfanatos. Pagaba cirugías para niños enfermos. Financiaba becas escolares. Todo en secreto, sin publicidad, sin reconocimiento. Le pregunté a Rosalía si sabía por qué hacía eso.
Ella me explicó que era su forma de lidiar con el dolor. Si no podía ser padre de su propio hijo, al menos podía ayudar a otros niños. Cada niño que ayudaba era como salvar un pedacito de su hijo. Era su forma de seguir siendo padre, aunque fuera de manera indirecta. En noviembre de 1952, sucedió algo inesperado. La señora Valentina anunció que se mudaría permanentemente a Cuernavaca. Ya no vivirían juntos. Mantendrían las apariencias en eventos públicos. Aparecerían juntos cuando fuera necesario, pero cada uno tendría su propia vida. El divorcio oficial no era posible por la imagen pública, pero esto era lo más cercano que podían tener a la separación. El señor Mario no peleó la decisión. Creo que, en el fondo, hasta se sintió aliviado. Ya no tendría que fingir ni siquiera en casa. Podría ser el mismo, al menos en la privacidad de sus paredes. La señora Valentina se fue una mañana de diciembre con varias maletas. Se despidió de nosotras con educación distante. No hubo lágrimas. No hubo drama, solo una partida tranquila que marcaba el final de una farsa que había durado demasiado tiempo. Con la casa vacía, solo el señor Mario, Rosalía, yo y un jardinero que venía 3 veces por semana, la atmósfera cambió completamente. Ya no había tensión constante. Ya no había que actuar. El señor Mario se relajó un poco. Empezó a pasar más tiempo en casa, a conversar más con nosotras, a ser menos la estrella y más el hombre. Una noche de diciembre me pidió que le preparara chocolate caliente y pan dulce. Lo llevé a su estudio y él me invitó a sentarme con él. Quería compañía, dijo. Nos sentamos en silencio por un rato, bebiendo chocolate, mirando el jardín oscuro a través de la ventana. Entonces me preguntó sobre mi vida, mi infancia, mi familia, mis sueños. Le conté cosas que no le había contado a nadie. Le hablé de cómo, de niña, soñaba con ser maestra, de cómo quería enseñar a leer a los niños de mi pueblo, pero la pobreza me había obligado a dejar la escuela a los 12 años. Le conté sobre mi papá, sobre cómo trabajaba hasta que su cuerpo ya no podía más. Le conté sobre mi mamá, que lavaba ropa ajena con las manos agrietadas, sangrando de tanto restregar. Él escuchó todo con atención genuina. Cuando terminé de hablar, me dijo algo que me sorprendió. Me explicó que, cuando eres pobre y desconocido, tienes libertad. Puedes llorar en público, puedes estar triste, puedes ser tú mismo. Pero cuando te conviertes en ídolo nacional, pierdes libertad. Tienes que ser lo que la gente espera que seas. Tienes que sonreír aunque estés muriendo por dentro. Tienes que actuar siempre, sin descanso, sin tregua. Esa noche entendí algo fundamental. La fama no es un regalo, es una maldición disfrazada. El señor Mario había ganado el amor de millones, pero había perdido su libertad, su privacidad, su derecho a ser humano. Era adorado, pero estaba completamente solo. En las semanas siguientes, esas conversaciones nocturnas se volvieron rutina. 2 o 3 veces por semana, después de que Rosalía se iba a dormir, el señor Mario me pedía que me quedara con él un rato. Conversábamos de todo, de la vida, de la muerte, de los sueños perdidos, de los arrepentimientos. Él me contaba cosas que nunca le había contado a nadie. Yo escuchaba sin juzgar, ofreciendo mi compañía silenciosa. Me habló sobre su miedo constante de ser olvidado. Decía que la fama era efímera, que la gente era voluble, que un día lo adoraban y al día siguiente podían darle la espalda. Tenía terror de envejecer, de que ya no lo encontraran gracioso, de perder su lugar en el corazón de México. En enero de 1953 llegó una noticia que lo hundió aún más. Marion le envió una carta informándole que su hijo, Mario Arturo, había sido adoptado oficialmente por su padrastro. El niño ahora llevaba otro apellido. Legalmente, ya no era hijo de Mario Moreno, era hijo de otro hombre. Todo lazo legal había sido cortado. El señor Mario leyó esa carta en su estudio. Yo estaba limpiando el pasillo cuando escuché un grito ahogado y luego el sonido de algo rompiéndose. Entré corriendo. Había tirado una lámpara contra la pared. Estaba de pie en medio del estudio, con la carta arrugada en la mano, temblando de dolor y rabia. Me acerqué despacio. Le quité la carta antes de que la hiciera pedazos. Él se dejó caer en su sillón y lloró como un niño. Yo me arrodillé junto a él y lo abracé. Fue un momento extraño. Una empleada doméstica abrazando al hombre más famoso de México. Pero en ese instante no éramos patrón y empleada.
Éramos dos seres humanos compartiendo dolor. Cuando finalmente se calmó, me pidió que le trajera la caja fuerte que guardaba en el closet. La traje y él la abrió frente a mí. Dentro había fotos, cartas, dibujos infantiles, un mechón de pelo de bebé. Eran los únicos recuerdos que tenía de su hijo. Me mostró cada cosa, explicando su origen. Esta foto era del primer cumpleaños. Este dibujo se lo había hecho el niño cuando tenía 4 años. Esta carta era de Marion, cuando le contó que estaba embarazada. Guardaba todo eso como tesoros invaluables, porque era todo lo que le quedaba. Su hijo seguía vivo en algún lugar de Estados Unidos, creciendo, yendo a la escuela, jugando con amigos. Pero para el señor Mario era como si hubiera muerto. Nunca más lo vería, nunca más lo abrazaría, nunca más escucharía su risa. Los meses siguientes fueron especialmente difíciles. El señor Mario se sumergió en el trabajo como forma de escapar. Filmaba película tras película. Aceptaba todos los compromisos que le ofrecían. Trabajaba hasta la extenuación. En casa llegaba tarde y exhausto. Comía algo rápido y se iba a dormir. Ya no había conversaciones nocturnas. Ya no había tiempo para nada que no fuera trabajo. En mayo de 1953, Rosalía enfermó gravemente. Era algo del corazón, decían los doctores. Necesitaba reposo absoluto durante varios meses. El señor Mario le pagó todos los tratamientos y le dijo que se tomara el tiempo que necesitara, que su trabajo la estaría esperando. Rosalía se fue a vivir con su hermana mientras se recuperaba. Eso me dejó sola en la casa con el señor Mario. Yo me encargaba de todo, la limpieza, la cocina, la lavandería, el mantenimiento del jardín. Era trabajo duro, pero lo hacía con gusto. Sentía que mi presencia ayudaba de alguna forma al señor Mario, aunque fuera solo manteniendo su casa funcionando mientras él lidiaba con sus demonios. Una noche de junio, alrededor de las 11, escuché golpes fuertes en la puerta principal. Era extraño, nadie visitaba a esas horas. Me asomé por la ventana antes de abrir y vi a una mujer joven, muy pálida, temblando. Abrí la puerta con cuidado. La mujer preguntó por el señor Mario. Le dije que no recibía visitas tan tarde. Ella insistió. Era urgente, que por favor lo llamara, que era cuestión de vida o muerte. Su desesperación parecía genuina. Fui a buscar al señor Mario, que estaba en su estudio. Cuando le conté de la mujer, su expresión cambió. Se levantó rápido y bajó conmigo. Cuando la vio en la puerta, la reconoció de inmediato. La hizo pasar, mirando hacia la calle para asegurarse de que nadie los hubiera visto. Luego cerró la puerta con cerrojo. La mujer entró a la sala y colapsó en el sofá, llorando. Era una actriz joven que trabajaba en el mismo estudio donde filmaba el señor Mario. Yo la había visto en fotografías de revistas. Él me pidió que le trajera agua y que luego me retirara. Obedecí, pero no pude evitar escuchar parte de la conversación desde el pasillo. La mujer estaba embarazada. El padre era un productor casado que ahora se negaba a reconocer al bebé y la amenazaba con destruir su carrera si ella hablaba. La actriz no sabía qué hacer. Su familia la había corrido de la casa cuando se enteró del embarazo. No tenía dinero, no tenía dónde vivir, estaba completamente sola. Había venido a pedirle ayuda al señor Mario porque había escuchado que él era generoso, que ayudaba a gente en problemas, que era bueno. Escuché la voz del señor Mario responder con calma. Le dijo que no se preocupara, que la iba a ayudar, que conseguiría un lugar donde pudiera quedarse durante el embarazo, que pagaría todos los gastos médicos, que después la ayudaría a establecerse con el bebé. La actriz lloraba de agradecimiento, preguntándole por qué hacía eso por ella si apenas la conocía. La respuesta del señor Mario me partió el corazón. Le dijo que lo hacía porque entendía lo que era tener un hijo en circunstancias imposibles, lo que era estar solo y asustado, lo que era necesitar ayuda desesperadamente y no tener a dónde ir. Le dijo que nadie merecía pasar por eso solo, especialmente una madre con un bebé inocente. Esa noche, después de que la actriz se fue, el señor Mario me llamó a la sala. Me explicó la situación y me pidió que, por favor, nunca contara lo que había presenciado. Le prometí guardar el secreto. Él me agradeció y me contó que esa no era la primera vez que ayudaba a alguien en una situación similar. A lo largo de los años, había ayudado a varias mujeres embarazadas que habían sido abandonadas. Había pagado partos, había financiado hogares para madres solteras, todo en secreto absoluto.
Le pregunté por qué lo hacía en secreto, por qué no recibía reconocimiento público por esas acciones tan nobles. Él sonrió con tristeza y me dijo que, si lo hacía público, la gente pensaría que lo hacía por publicidad, por mejorar su imagen. Además, las mujeres a las que ayudaba necesitaban discreción. Si se supiera que Cantinflas las estaba ayudando, la prensa las perseguiría. Sus historias saldrían en todos los periódicos y sus vidas serían destruidas. Entendí entonces otra dimensión del señor Mario. No solo era un hombre que sufría en silencio, también era un hombre que ayudaba en silencio. Su generosidad era tan secreta como su dolor. El mundo veía solo la máscara del comediante, pero detrás había un ser humano complejo, roto, pero fundamentalmente bueno. En julio de 1953, sucedió algo que cambió mi vida para siempre. Recibí un telegrama de mi pueblo. Mi papá había muerto. Un ataque al corazón mientras trabajaba en el campo. Tenía solo 52 años. Me derrumbé cuando leí el telegrama. Mi papá, el hombre más trabajador que conocí, el que se mató trabajando para darnos de comer, había muerto sin poder descansar ni un día de su vida. El señor Mario me encontró llorando en la cocina. Le mostré el telegrama sin poder hablar. Él lo leyó y su expresión se llenó de compasión. Me abrazó, dejándome llorar en su hombro. Luego me dijo que preparara mis cosas, viajaría a Guanajuato de inmediato, su chofer me llevaría, que no me preocupara por nada. Me dio dinero otra vez, mucho dinero. Me dijo que era para el funeral, para ayudar a mi mamá, para mis hermanos. Le dije que no podía aceptar tanto, que ya me había ayudado demasiado. Él insistió. Me dijo que mi papá había sido un hombre trabajador, que merecía un funeral digno, que mi familia merecía apoyo en ese momento difícil. Viajé a Guanajuato con el corazón destrozado. El funeral fue simple, pero digno. Gracias al dinero del señor Mario pudimos darle a mi papá un entierro decente, comprar una lápida bonita, hacer una misa. Mi mamá, que había envejecido tanto en los últimos años, lloraba desconsolada. Mis hermanos, ya más grandes, intentaban ser fuertes, pero se les notaba el dolor. Me quedé 2 semanas con mi familia. Les dejé la mayor parte del dinero que el señor Mario me había dado. Con eso podrían sobrevivir varios meses mientras mis hermanos encontraban trabajo. Cuando finalmente volví a la Ciudad de México, llevaba un peso nuevo en el corazón. Mi papá había muerto sin conocer descanso, igual que millones de mexicanos pobres que trabajaban hasta morir. Cuando volví a la casa, el señor Mario me recibió con preocupación genuina. Me preguntó por mi familia y me ofreció más ayuda si la necesitaba. Le agradecí con el corazón lleno. Le dije que, gracias a su generosidad, mi familia estaría bien por un tiempo. Él restó importancia al asunto, como siempre hacía, pero yo vi en sus ojos que mi gratitud lo conmovía. Rosalía volvió al trabajo en agosto, recuperada de su enfermedad. La casa volvió a su rutina normal, pero algo había cambiado en el señor Mario. Después de ayudar a la actriz embarazada, empezó a involucrarse más activamente en obras de caridad. Creó un fondo secreto para ayudar a empleados del cine que estuvieran en problemas. Pagaba operaciones, medicinas, funerales, lo que fuera necesario. Una tarde me llamó a su estudio. Tenía una propuesta para mí. Me dijo que había notado mi dedicación, mi discreción, mi bondad. Me ofreció un puesto diferente. Ya no sería solo empleada doméstica, sería su asistente personal para sus obras de caridad. Mi trabajo sería recibir solicitudes de ayuda, investigar cada caso, presentarle reportes, coordinar pagos, todo en absoluto secreto. Acepté de inmediato. Era una oportunidad de hacer algo más significativo, de ayudar a más gente. El señor Mario me enseñó cómo manejar los fondos, cómo verificar que las solicitudes fueran genuinas, cómo entregar la ayuda sin que se supiera de dónde venía. Trabajábamos juntos varias horas al día revisando casos, decidiendo a quién ayudar, organizando todo. Fue durante esos meses cuando más conocí su corazón. Cada caso de un niño necesitado lo afectaba profundamente. Cada madre soltera que pedía ayuda le recordaba a Marion. Cada padre que no podía pagar medicinas para sus hijos le rompía el alma. Él daba sin límite, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Una noche, mientras revisábamos solicitudes, encontramos el caso de un hombre cuyo hijo de 8 años necesitaba una cirugía urgente de corazón. La operación costaba una fortuna.
El hombre había vendido todo lo que tenía, pero no era suficiente. El niño moriría sin la cirugía. El señor Mario leyó la solicitud en silencio. Luego cerró los ojos por un largo rato. Cuando los abrió, tenía lágrimas corriendo por la cara. Me dijo que aprobáramos el pago completo de la cirugía, pero que además quería conocer al niño. Eso era raro. Normalmente mantenía distancia. Ayudaba anónimamente sin involucrarse. Pero este caso era diferente. Ese niño tenía la misma edad que tendría su hijo, Mario Arturo. Organizamos un encuentro discreto. El padre trajo al niño a la casa una tarde. Era delgado, pálido, con ojos enormes, llenos de inocencia. El señor Mario pasó 2 horas jugando con él, haciéndolo reír, contándole historias. El niño no sabía quién era realmente ese señor amable. Solo sabía que era alguien bueno. Cuando el padre y el niño se fueron, el señor Mario se encerró en su estudio. Yo lo escuché llorar otra vez. Entendí que cada niño al que ayudaba era una forma de ser padre para su hijo ausente. Cada sonrisa de un niño agradecido sanaba, aunque fuera un poco, el dolor de no poder ver sonreír a su propio hijo. En octubre de 1953, sucedió algo inesperado. Llegó una carta de Estados Unidos. Era de Marion. Adentro venía una foto. Era su hijo, Mario Arturo, ahora de 9 años, en su uniforme de béisbol. El niño había crecido, estaba más alto, sonreía con seguridad. Al reverso de la foto, Marion había escrito: «Pensé que querrías ver cómo está creciendo. Es un niño feliz. Gracias por darme la libertad de darle la vida que merece». El señor Mario miró esa foto durante horas. La puso en su escritorio, donde pudiera verla mientras trabajaba. Yo notaba que sus ojos se iban constantemente hacia esa imagen. Su hijo estaba feliz. Estaba bien cuidado. Tenía una vida normal. Eso debería haberlo consolado, pero solo le hacía sentir más la ausencia. En noviembre recibimos una solicitud de ayuda que nos impactó a ambos. Era de una mujer que vivía en un pueblo remoto de Oaxaca. Su hija, de 15 años, había sido violada y quedó embarazada. La familia quería expulsarla. El pueblo la señalaba. Ella quería quitarse la vida. La madre pedía ayuda desesperada para salvar a su hija. El señor Mario leyó esa solicitud y se levantó de su escritorio con una expresión determinada. Me dijo que íbamos a traer a esa muchacha a la Ciudad de México, que pagaríamos todo su cuidado durante el embarazo, que después la ayudaríamos a comenzar una nueva vida. Pero, más importante, quería que la muchacha supiera que no estaba sola, que no era su culpa, que merecía vivir. Viajamos a Oaxaca en su carro personal, sin chofer y sin acompañantes. Fue un viaje largo y silencioso. Cuando llegamos al pueblo, la pobreza era devastadora. Casas de adobe a punto de caer, niños descalzos con barrigas hinchadas de hambre, perros flacos buscando comida entre la basura. Era como volver al México que ambos conocíamos de nuestras infancias. La muchacha se llamaba Rosa. Tenía apenas 15 años, pero sus ojos parecían de alguien mucho mayor. Habían visto demasiado dolor, demasiado horror. Su mamá nos recibió en su casa humilde, llorando de agradecimiento porque alguien había venido a ayudar. El señor Mario habló con Rosa con una suavidad infinita. Le dijo que lo que le había pasado no era su culpa, que ella no tenía que cargar con vergüenza por algo que le hicieron contra su voluntad. Le dijo que su bebé era inocente y merecía nacer en un ambiente de amor, no de rechazo. Le ofreció traerla a la capital, donde podría tener atención médica, donde podría decidir libremente si quería quedarse con el bebé o darlo en adopción, donde podría empezar de nuevo. Rosa aceptó entre lágrimas. Nos la llevamos ese mismo día. Su mamá nos agradeció 1000 veces, llamándonos ángeles del cielo. Durante el viaje de regreso, Rosa iba callada en el asiento trasero. Yo me volteaba cada tanto para asegurarme de que estuviera bien. Sus ojos miraban por la ventana, viendo pasar el paisaje, probablemente preguntándose qué le esperaba en su nueva vida. En la Ciudad de México la instalamos en una casa pequeña, pero cómoda, que el señor Mario alquiló específicamente para esos casos. Ya había ayudado a otras mujeres antes, así que tenía todo organizado. Rosa tendría todo lo que necesitara: médicos, comida, ropa, apoyo psicológico, y tiempo para decidir su futuro sin presiones. Durante los meses siguientes visité a Rosa regularmente para asegurarme de que estuviera bien.
Ella empezó a abrirse conmigo. Me contó sobre la violación, sobre cómo su agresor era un hombre respetado del pueblo, a quien todos defendieron, sobre cómo la habían culpado a ella por provocarlo. Me habló de su deseo de morir, de las noches llorando, del asco que sentía hacia su propio cuerpo. Pero también empezó a hablar de esperanza. El bebé que crecía dentro de ella no era solo un símbolo de su trauma. Empezaba a verlo como una vida inocente que merecía amor. Los doctores le explicaron que nada de lo ocurrido era culpa del bebé. Poco a poco, Rosa empezó a sanar emocionalmente. En febrero de 1954, Rosa dio a luz a una niña hermosa. Decidió quedársela. Le puso Elena, como yo, porque decía que yo había sido la primera persona que la trató con dignidad en meses. Cuando me lo dijo, lloré de emoción. Era un honor inmenso que esa muchacha valiente le diera mi nombre a su hija. El señor Mario pagó todo para que Rosa pudiera establecerse. Le consiguió un trabajo en una fábrica textil. Le pagó un curso de costura para que tuviera un oficio. Le alquiló un departamento pequeño donde pudiera vivir con su hija. Rosa floreció. De la muchacha rota que rescatamos en Oaxaca surgió una madre fuerte y dedicada. Este fue solo uno de docenas de casos similares que manejamos durante esos años. El señor Mario ayudaba sin límite a cualquiera que lo necesitara, y todo en secreto absoluto. Nadie podía saber que Cantinflas era quien estaba detrás de toda esa generosidad. En marzo de 1954, el señor Mario me confesó algo que me sorprendió. Me dijo que toda su generosidad, toda la ayuda que daba, era su forma de expiar culpas. Se sentía culpable por tener tanto cuando millones de mexicanos tenían tan poco. Se sentía culpable por no poder ser padre de su propio hijo. Se sentía culpable por vivir una mentira pública mientras tanta gente sufría verdades terribles. Le dije que no tenía por qué sentirse culpable, que él había trabajado duro por lo que tenía, que su éxito era merecido. Él negó con la cabeza. Me explicó que sí había trabajado duro, pero también había tenido suerte. Millones de mexicanos trabajaban igual o más duro que él y seguían siendo pobres. La diferencia no era solo el esfuerzo, era la suerte, las oportunidades, las circunstancias. Me habló de su filosofía de vida. Decía que los que tienen mucho tienen obligación moral de ayudar a los que no tienen nada, que la riqueza no era para acumular egoístamente, sino para compartir, que al final de la vida lo único que importaba era a cuántas personas habías ayudado, cuántas vidas habías tocado positivamente. Esas conversaciones filosóficas se volvieron frecuentes. El señor Mario era un pensador profundo, disfrazado de comediante. Leía constantemente filosofía, historia, política, literatura. Su estudio estaba lleno de libros subrayados, con notas en los márgenes. Me prestaba libros y me pedía mi opinión, aunque yo apenas había terminado la primaria. Una noche me prestó un libro sobre existencialismo. Intenté leerlo, pero era muy complicado para mí. Se lo devolví, disculpándome por no poder entenderlo. Él sonrió y me explicó los conceptos básicos. Me habló sobre el absurdo de la existencia, sobre cómo cada persona tiene que encontrar su propio significado en la vida, sobre cómo la autenticidad es más importante que la aprobación social. Le pregunté si él sentía que vivía auténticamente. Se quedó en silencio un largo rato. Luego me dijo que no, que su vida pública era completamente inauténtica, que Cantinflas era un personaje que él interpretaba, pero que no era realmente él. Me dijo que solo en esos momentos privados, cuando ayudaba a gente en secreto, cuando conversábamos sin máscaras, sentía que era genuinamente el mismo. En abril de 1954 recibió otra carta de Marion. Esta vez traía malas noticias. Su hijo, Mario Arturo, estaba teniendo problemas en la escuela. Se peleaba con otros niños, tenía mal comportamiento, los maestros se quejaban. Marion estaba preocupada. El padrastro intentaba disciplinarlo, pero el niño se rebelaba. Marion preguntaba si el señor Mario tenía algún consejo, si había algo que pudiera hacer a distancia. El señor Mario se atormentó con esa carta. Se sentía impotente. Su hijo necesitaba una figura paterna fuerte y él no podía estar ahí. Todo el dinero del mundo no servía de nada si no podía abrazar a su hijo, hablar con él, guiarlo. Escribió una carta larga para Marion, explicándole técnicas de disciplina positiva, hablándole sobre la importancia de la paciencia, del amor incondicional. Pero, después de enviar esa carta, se derrumbó.
Me dijo que era absurdo, que estaba dando consejos de paternidad por carta cuando debería estar ahí, físicamente, siendo padre. Me dijo que su hijo estaba actuando mal, probablemente porque sentía la ausencia de su padre biológico, porque, en algún nivel intuitivo, sabía que algo no cuadraba en su vida. Le dije que tal vez algún día, cuando su hijo fuera adulto, podría conocer la verdad y entender por qué las cosas fueron como fueron. El señor Mario negó con tristeza. Me dijo que prefería que su hijo nunca supiera la verdad, que creciera creyendo que su padrastro era su verdadero padre, que tuviera una vida normal sin la carga de saber que Cantinflas era su papá biológico. En mayo de ese año, el señor Mario empezó a filmar una nueva película. Se llamaba El bolero de Raquel. Era una comedia sobre un hombre que se enamora, pero no puede expresar sus sentimientos. La ironía no se me escapó. Estaba actuando una historia que reflejaba su propia vida. Durante la filmación de esa película, el señor Mario se volvió más introspectivo. Un día me confesó algo perturbador. Me dijo que a veces, cuando actuaba en sus películas, cuando hacía reír a todo el equipo de producción, sentía como si estuviera viendo su propia vida desde afuera, como si Mario Moreno estuviera observando a Cantinflas actuar, completamente separados, dos personas distintas en el mismo cuerpo. Le pregunté si eso lo asustaba. Me dijo que sí, que a veces temía perder completamente a Mario Moreno, que Cantinflas lo absorbiera hasta que ya no quedara nada del hombre real. Por eso valoraba tanto nuestras conversaciones. Porque, cuando hablábamos, yo me dirigía a Mario, no a Cantinflas. Eso lo mantenía anclado a su humanidad. En junio sucedió algo que puso a prueba nuestra discreción. Un periodista ambicioso empezó a investigar la vida privada del señor Mario. Hacía preguntas en el vecindario, hablaba con comerciantes locales, intentaba sobornar a empleados de otros hogares para que contaran chismes. Era evidente que buscaba algo escandaloso para publicar. El señor Mario se puso muy nervioso. Si ese periodista descubría lo de su hijo secreto, sus caridades anónimas o su intento de suicidio, todo se vendría abajo. Su carrera terminaría. Su imagen sería destruida. Rosalía y yo redoblamos nuestra vigilancia. No hablábamos con nadie de nada. Cuando el periodista intentó sobornarnos ofreciéndonos dinero por información, lo rechazamos de inmediato. Una noche el periodista apareció en la puerta de la casa. Exigía hablar con el señor Mario. Decía que tenía evidencia de algo que el público necesitaba saber. El señor Mario lo recibió en su estudio. Yo me quedé afuera, pero escuché parte de la conversación. El periodista lo acusaba de tener una amante secreta, de financiar a una mujer en Estados Unidos. El señor Mario manejó la situación con una frialdad impresionante. Le dijo que podía publicar lo que quisiera, pero que primero debería considerar las consecuencias. Le recordó que él, Cantinflas, era amado por todo México. Cualquier periodista que intentara destruir su imagen se ganaría el odio del pueblo mexicano. Su carrera periodística terminaría antes de que la de Cantinflas terminara. Además, le ofreció algo inteligente. Si el periodista mantenía discreción, él le daría exclusiva sobre sus proyectos futuros, entrevistas privilegiadas, acceso que ningún otro periodista tendría. Era más beneficioso para su carrera ser el periodista favorito de Cantinflas que ser el que intentó destruirlo. El periodista aceptó el trato, se fue de la casa y nunca publicó nada comprometedor. Pero ese incidente dejó al señor Mario muy alterado. Se dio cuenta de que su privacidad estaba constantemente amenazada, que en cualquier momento alguien podía descubrir sus secretos. Esa presión constante lo estaba matando lentamente. En julio de 1954 sucedió algo hermoso que le dio esperanza. Rosa, la muchacha de Oaxaca a quien habíamos ayudado, nos visitó con su bebé, Elena. La niña tenía 5 meses. Estaba gordita y saludable. Rosa lucía transformada, radiante, orgullosa de su hija. Nos contó que había conocido a un hombre bueno en la fábrica textil, alguien que la aceptaba con su historia y amaba a la bebé como propia. El señor Mario cargó a la bebé con una ternura infinita. La meció en sus brazos mientras la niña lo miraba con ojos curiosos. Yo vi lágrimas correr por su cara. Esa bebé representaba todo lo que él no podía tener con su propio hijo, pero al menos podía tener esto: el privilegio de haber ayudado a que esa vida llegara al mundo en condiciones dignas. Cuando Rosa se fue, el señor Mario me dijo algo que se me quedó grabado. Tal vez Dios lo había puesto en esta tierra con esa fama y ese dinero,
no para su propia felicidad, sino para ser instrumento de ayuda para otros. Tal vez su sufrimiento personal tenía un propósito si le daba empatía para ayudar a otros que sufrían. En agosto de 1954, el señor Mario decidió hacer algo arriesgado. Quería viajar a Los Ángeles en secreto para ver a su hijo una última vez, antes de que creciera tanto que ya no lo reconociera. Era extremadamente peligroso. Si alguien lo reconocía, si la prensa se enteraba, todo se descubriría. Pero el deseo de ver a su hijo era más fuerte que el miedo. Me pidió que lo acompañara. Necesitaba a alguien de confianza que lo ayudara a mantener el disfraz. Viajamos en un vuelo comercial, con él usando lentes oscuros, sombrero, un bigote falso sobre su bigote real y ropa común. Nadie lo reconoció. Llegamos a Los Ángeles y nos hospedamos en un hotel modesto bajo nombres falsos. Marion había coordinado todo. Nos encontramos con ella y el niño en un parque público. Cuando vi a Mario Arturo por primera vez en persona, me impactó el parecido con su padre. Tenía los mismos ojos expresivos, la misma forma de sonreír. El niño tenía 10 años ahora. Era alto para su edad, delgado, con una energía inquieta de niño sano. El señor Mario pasó toda la tarde jugando con él. Lanzaron una pelota de béisbol, comieron helado, hablaron de la escuela, de los amigos, de las cosas que le gustaban. El niño no sabía quién era realmente ese señor amable. Para él era solo tío Mario, un amigo de su mamá que venía a visitarlos de vez en cuando. Yo observaba desde una banca cercana, fingiendo leer un libro, pero sin quitar los ojos de ellos. La felicidad en el rostro del señor Mario era genuina, completa, no actuada. En ese momento no era Cantinflas. Era simplemente un papá disfrutando de su hijo. Marion también los observaba desde lejos con expresión melancólica. Ella sabía el dolor que todo esto causaba. Cuando llegó el momento de despedirse, el señor Mario abrazó a su hijo muy fuerte. El niño se rió y le dijo que lo estaba aplastando. Él aflojó el abrazo, pero no lo soltaba. Finalmente, Marion tuvo que intervenir, diciendo que era hora de irse. El niño se despidió con un saludo casual y se fue corriendo hacia el carro. No miró atrás. Para él era solo una tarde en el parque, pero para el señor Mario era una despedida que sabía que podía ser definitiva. Cuando el carro se alejó, él se quedó de pie, mirando hasta que desapareció por completo. Luego se dejó caer en una banca y lloró sin importarle que yo lo viera. No eran sollozos ahogados como en casa, era un llanto. Liberador, profundo, gutural. Esa noche, en el hotel, el señor Mario no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la ventana, mirando las luces de Los Ángeles. Me senté con él en silencio. Después de varias horas, me habló. Me dijo que ese día había sido el más feliz y el más triste de su vida. Feliz porque pudo estar con su hijo, triste porque confirmó todo lo que había perdido. Me dijo que su hijo era un niño maravilloso, inteligente, gracioso, bueno. Marion había hecho un trabajo excelente criándolo. El padrastro también parecía ser un hombre decente. Su hijo estaba creciendo bien, en un ambiente estable, con amor. Eso debería consolarlo, pero solo intensificaba el dolor de no poder ser parte de esa vida. Volvimos a México al día siguiente. Durante el vuelo, el señor Mario no dijo una palabra. Miraba por la ventana del avión con una expresión vacía. Yo sabía que estaba procesando todo, guardando cada detalle de ese día en su memoria, porque no sabía si volvería a tener otra oportunidad de ver a su hijo. Cuando llegamos a casa, volvimos a la rutina. Él tenía filmaciones. Yo tenía el trabajo de coordinar sus caridades. Pero algo había cambiado. Después de ver a su hijo, el señor Mario se volvió más determinado en ayudar a otros niños. Era como si cada niño al que ayudaba fuera una ofrenda, un tributo a su propio hijo ausente. En septiembre abrimos un programa nuevo. Financiaríamos becas escolares completas para niños pobres con talento académico. 50 becas por año, desde primaria hasta universidad. Todo pagado, libros, uniformes, transporte, comida. Los niños nunca sabrían que Cantinflas pagaba sus estudios. Pensarían que era una fundación anónima. En octubre de 1954 recibimos una solicitud que nos rompió el corazón. Era de una muchacha de 17 años con leucemia. Los doctores decían que le quedaban pocos meses de vida. Su único deseo era conocer a Cantinflas antes de morir.
Era su ídolo. Había visto todas sus películas. Soñaba con verlo en persona, aunque fuera solo una vez. Normalmente el señor Mario mantenía distancia de los casos que ayudábamos. Daba el dinero, pero no se involucraba personalmente. Pero esta solicitud lo conmovió profundamente. Me dijo que visitaríamos a la muchacha. Fuimos al hospital donde estaba internada. Era un hospital público con paredes descascaradas y olor a desinfectante barato. La muchacha se llamaba Patricia. Estaba en una cama, en un cuarto compartido con otras 3 pacientes. Estaba muy delgada, pálida, con un pañuelo cubriendo su cabeza porque había perdido el pelo por la quimioterapia, pero sus ojos brillaban de emoción cuando nos vio entrar. El señor Mario se sentó en la orilla de su cama y le tomó la mano. Le habló con ternura, le contó chistes, le hizo reír. Patricia se olvidó por un momento de su enfermedad. Durante 1 hora fue solo una muchacha feliz conociendo a su ídolo. Le firmó autógrafos, le llevó flores, le prometió que volvería a visitarla, y cumplió esa promesa. Durante los 2 meses siguientes la visitó 2 veces por semana. Le llevaba revistas, chocolates, le contaba sobre las filmaciones. A veces solo se sentaba con ella en silencio, sosteniendo su mano mientras ella dormía. La familia de Patricia estaba abrumada de gratitud, pero también confundida. No entendían por qué Cantinflas dedicaba tanto tiempo a su hija. En diciembre, Patricia empeoró rápidamente. Una noche recibimos una llamada urgente del hospital. Patricia estaba muriendo. Pedía ver al señor Mario una última vez. Salimos de inmediato, aunque era madrugada. Llegamos al hospital y corrimos a su habitación. Patricia estaba consciente, pero apenas podía hablar. Su mamá y sus hermanos estaban alrededor de la cama, llorando. El señor Mario se acercó. Patricia lo miró y sonrió débilmente. Con una voz apenas audible, le agradeció por haberla hecho feliz en sus últimos meses. Le dijo que moriría en paz sabiendo que su ídolo se había convertido en su amigo. El señor Mario le sostuvo la mano y le cantó suavemente una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando él era niño. Patricia cerró los ojos mientras él cantaba. Su respiración se hizo más lenta, más superficial, hasta que finalmente se detuvo. Murió sosteniendo la mano del hombre que había sido su luz en la oscuridad de su enfermedad. El señor Mario siguió cantando unos segundos más, como si no quisiera aceptar que ella se había ido. Luego se quedó sentado junto a ella, con la cabeza inclinada. La familia lloraba abiertamente. El señor Mario les ofreció pagar todos los gastos del funeral. Se fue del hospital con una expresión devastada. Durante el camino a casa no habló. Cuando llegamos, se encerró en su estudio. Yo lo escuché llorar toda la noche. Al día siguiente me llamó a su estudio. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me dijo algo que me sorprendió, que visitar a Patricia había sido más beneficioso para él que para ella. Verla enfrentar la muerte con valentía, verla mantener el buen humor a pesar del dolor, verla agradecer por cada día extra de vida, le había enseñado algo sobre el valor de la existencia. Me dijo que él se quejaba constantemente de su vida, de no poder estar con su hijo, de vivir una mentira pública. Pero tenía salud, tenía dinero, tenía comida en la mesa, tenía techo sobre su cabeza. Patricia no tenía nada de eso y, aún así, murió agradecida por haber vivido. Eso lo hacía sentir avergonzado de su autocompasión. La muerte de Patricia marcó un cambio en el señor Mario. Empezó a valorar más cada día, a quejarse menos, a enfocarse más en ayudar que en lamentar. En enero de 1955 me anunció que quería expandir nuestro programa de ayuda. Ya no solo responderíamos a solicitudes, buscaríamos activamente gente que necesitara apoyo. Contratamos a 2 personas más, de confianza absoluta, para ayudarnos a investigar casos. Yo supervisaba todo y reportaba directamente al señor Mario. Llegamos a ayudar a más de 100 familias por mes. Pagábamos operaciones, medicinas, funerales, rentas, becas escolares, lo que fuera necesario. El señor Mario dedicaba casi el 50% de sus ingresos a estas ayudas. Una tarde le pregunté si no le preocupaba gastar tanto dinero. Él sonrió y me dijo que el dinero era solo papel, que no podía llevárselo a la tumba, que el único valor real del dinero era lo que podías hacer con él para mejorar vidas. Me dijo que moriría pobre si eso significaba que había ayudado a todos los que pudo. Esas palabras me hicieron amarlo aún más.
No amor romántico, nunca fue eso. Era un amor de respeto profundo, de admiración genuina por un ser humano excepcional disfrazado de comediante. El mundo veía a Cantinflas, el payaso. Yo conocía a Mario, el hombre con corazón de oro que sufría en silencio mientras ayudaba a miles. En marzo de 1955, Rosalía anunció que se retiraba. Su salud no era buena y quería pasar sus últimos años con su familia. El señor Mario le dio una pensión generosa y una bonificación enorme. Rosalía lloró de agradecimiento. El día que se fue, me abrazó fuerte y me susurró: «Cuídalo, Elena. Ese hombre tiene un corazón demasiado grande para este mundo cruel». Me quedé sola como empleada doméstica principal. El señor Mario contrató una cocinera que venía 3 veces por semana, pero el resto del tiempo éramos solo él y yo en esa casa enorme. Nuestra relación se volvió todavía más cercana. Yo no era solo empleada, era confidente, asistente, amiga, la única persona con quien podía ser completamente auténtico. Una noche de abril me llamó a su estudio. Estaba bebiendo whisky, algo que hacía rara vez. Me ofreció una copa. Yo acepté, aunque no era lo acostumbrado. Nos sentamos en silencio un rato. Luego él empezó a hablar de la muerte. Me preguntó si yo creía en vida después de la muerte. Le dije que sí, que tenía que creer, porque si no, ¿qué sentido tenía todo este sufrimiento? Él me dijo que no estaba seguro. A veces pensaba que si había algo después, otras veces pensaba que solo había vacío. Le aterraba la idea de morir y simplemente dejar de existir. Toda su fama, todo su trabajo, todo se olvidaría eventualmente. En 100 años, nadie recordaría quién fue Cantinflas. Seríamos todos polvo. Le dije que eso no era verdad, que sus películas quedarían para siempre, que generaciones futuras seguirían riéndose con él. Él negó con la cabeza. Me dijo que las películas eran solo celuloide, que eventualmente se desintegrarían. Lo único que realmente quedaba de una persona era el impacto que tuvo en otras vidas, y ese impacto era imposible de medir. Le pregunté si por eso ayudaba a tanta gente, para dejar impacto. Él pensó un largo rato antes de responder. Me dijo que al principio sí, que ayudaba por culpa y por querer dejar un legado, pero ahora ayudaba simplemente porque no podía no hacerlo. Ver a alguien sufriendo y tener la capacidad de ayudar, pero elegir no hacerlo, era imposible para él. Se había vuelto parte de quien era. Esa noche conversamos hasta el amanecer. Hablamos de vida, muerte, significado, propósito, todo lo grande y terrible de la existencia humana. Cuando finalmente nos fuimos a dormir, el sol ya estaba saliendo. Yo me sentía agotada, pero también llena. Esas conversaciones profundas alimentaban mi alma de formas que no sabía explicar. En mayo recibí otra noticia terrible. Mi mamá había muerto. Un ataque cerebral repentino. Mis hermanos me llamaron llorando. El señor Mario me encontró llorando en mi cuarto. No dijo nada, solo me abrazó, dejándome llorar. Luego me dijo que fuera a Guanajuato de inmediato, que me tomara todo el tiempo que necesitara, que no me preocupara por nada. Me dio dinero para el funeral y puso su carro con chofer a mi disposición. Estuve 2 semanas en mi pueblo. El funeral de mi mamá fue simple, pero digno. Toda la gente del pueblo que ella había conocido vino a despedirla. Contaban historias sobre su bondad, su trabajo duro, su sonrisa a pesar de la pobreza. Yo lloraba escuchando esas historias, dándome cuenta de que mi mamá había sido una heroína silenciosa, igual que tantas mujeres mexicanas pobres. Mis hermanos ya eran hombres hechos y derechos. El mayor se había casado y tenía 2 hijos. El segundo trabajaba en una fábrica en León. El tercero había emigrado al norte buscando una vida mejor. Todos habían salido adelante a pesar de la pobreza. Mi mamá había logrado su objetivo: criar hijos trabajadores y buenos. Podía descansar en paz. Cuando volví a la Ciudad de México, algo había cambiado en mí. Perder a mis 2 padres me hizo consciente de mi propia mortalidad. Yo tenía 24 años, pero sabía que la vida podía terminar en cualquier momento. Decidí que mientras viviera haría que mi vida contara, igual que el señor Mario hacía que la suya contara ayudando a otros. El señor Mario me recibió con preocupación genuina. Me preguntó por mis hermanos y me ofreció ayuda si la necesitaban. Le agradecí y le dije que estaban bien.
Luego me senté con él en su estudio y le dije algo que había estado pensando durante mi viaje. Le dije que quería dedicar mi vida completa a ayudarlo con su trabajo de caridad. Ya no quería ser solo empleada doméstica. Quería ser su socia en esta misión de ayudar a México. Él se emocionó con mi propuesta. Me dijo que era exactamente lo que necesitaba. Alguien totalmente comprometido con la causa. Me ofreció un salario mayor y me dio más responsabilidades. Desde ese día fui oficialmente su asistente ejecutiva para obras filantrópicas. Contratamos más empleados para la casa. Yo me dediqué completamente a coordinar las ayudas. Entre 1955 y 1960 ayudamos a miles de personas. Pagamos cientos de cirugías, miles de medicinas, cientos de funerales y miles de becas escolares. Construimos 3 escuelas en zonas rurales. Financiamos 2 clínicas médicas en barrios pobres. Establecimos un fondo permanente para viudas y huérfanos. Todo en absoluto secreto. Nadie podía saber que Cantinflas estaba detrás. El señor Mario estaba más feliz durante esos años que en cualquier otro momento desde que lo conocí. Tener un propósito claro, sentir que su vida servía para algo más grande que su fama, le daba paz. Seguía filmando películas, seguía haciendo de Cantinflas en público, pero en privado era Mario Moreno, el filántropo secreto. En 1960 sucedió algo que lo alteró profundamente. Recibió una carta de Marion. Su hijo, Mario Arturo, acababa de cumplir 16 años. Era casi un hombre. Marion enviaba una foto. El muchacho era alto, guapo, con el bigote apenas creciendo y una sonrisa segura. Se parecía tanto a su padre que era imposible negarlo. Marion escribía que el muchacho preguntaba cada vez más sobre su padre biológico. El padrastro le había contado que era adoptado. Ahora quería saber quién era su papá real. El señor Mario entró en crisis otra vez. Marion le preguntaba si quería que le revelara la verdad al muchacho, si quería conocer a su hijo como padre, no como tío. Era una decisión que debía tomarse ahora, porque pronto el muchacho sería adulto y tendría derecho a saber su propia historia. Pasamos semanas discutiendo las opciones. Por un lado, el señor Mario moría de ganas de que su hijo supiera la verdad y de poder tener una relación real con él. Por otro lado, revelarlo significaba arriesgar un escándalo público, destruir su carrera y manchar el nombre de su hijo con el estigma de ser el bastardo de una estrella de cine. Después de mucha agonía, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Le escribió a Marion diciéndole que no revelara la verdad, que era mejor que su hijo siguiera creyendo que su padrastro era su verdadero padre, que creciera normal, sin la carga de ser hijo secreto de Cantinflas, que viviera su propia vida sin la sombra de la fama. Era el sacrificio final del amor paternal, renunciar a ser padre para proteger a su hijo. Cuando terminó de escribir esa carta, lloró durante horas. Yo me quedé con él en su estudio, sin decir nada. No había palabras de consuelo para una decisión así. Él acababa de renunciar voluntariamente a la única cosa que realmente quería en la vida, una relación con su hijo. Lo hizo por amor. Ese era el tipo de hombre que era. Marion respondió semanas después. Respetaba su decisión. Le contó a su hijo que su padre biológico había muerto antes de que él naciera. El muchacho aceptó esa historia y siguió adelante con su vida. Nunca sabría que su padre vivía, que lo amaba desde lejos y que lo había estado protegiendo toda su vida. Esa decisión cambió algo en el señor Mario. Se volvió más melancólico, más silencioso. Ya no había las conversaciones largas de antes. Se sumió más profundamente en el trabajo, filmando sin parar, ayudando a más gente. Era como si intentara llenar el vacío con actividad constante. En 1961 recibimos una noticia que nos alegró. Rosa, la muchacha de Oaxaca que habíamos ayudado, se había casado. Su esposo había adoptado legalmente a su hija, Elena. Ahora eran una familia completa y feliz. Rosa nos invitó a la boda. El señor Mario no pudo ir públicamente, pero fuimos disfrazados y nos sentamos al fondo de la iglesia. Ver a Rosa radiante en su vestido de novia, ver a su hija de 7 años como damita de honor, ver al novio mirando a Rosa con amor puro, todo eso nos llenó de alegría. Habíamos ayudado a crear esa historia feliz. Esa familia existía y prosperaba porque el señor Mario había intervenido en el momento preciso. Esa era la recompensa real de todo nuestro trabajo. En 1962,
El señor Mario empezó a tener problemas de salud, dolores de pecho, fatiga constante, dificultad para respirar. Los doctores le diagnosticaron problemas cardíacos. Le dijeron que tenía que reducir el estrés, trabajar menos y descansar más. Él ignoró completamente esos consejos. Seguía filmando, seguía haciendo eventos públicos y seguía supervisando todas las ayudas que dábamos. Le supliqué que se cuidara más, que su salud era importante. Él me dijo que prefería morir joven haciendo cosas que importaban, a vivir muchos años sin propósito. Me dijo que cada día extra de vida era un regalo que tenía que usar sabiamente. No iba a desperdiciarlo descansando cuando había tanta gente que necesitaba ayuda. En 1963 cumplí 33 años. Llevaba 12 años trabajando con el señor Mario. Mi vida entera giraba alrededor de ayudarlo, de coordinar sus caridades, de ser su apoyo emocional. No tenía vida propia, no tenía familia propia, no tenía pareja. Algunos dirían que desperdicié mi juventud siendo empleada de otro, pero yo no lo veía así. Sentía que mi vida tenía significado, que yo era parte de algo más grande. Una noche, el señor Mario me dijo algo que me conmovió profundamente. Me dijo que yo era la única persona en el mundo que realmente lo conocía completamente. Su esposa nunca lo conoció de verdad. Su hijo no sabía que existía como padre, pero yo lo conocía con todas sus fallas, todos sus dolores, todas sus virtudes, y lo seguía respetando. Eso, me dijo, era el regalo más grande que alguien le había dado. Le respondí que el privilegio era mío. Conocer al hombre detrás de Cantinflas, ver su corazón generoso, presenciar su lucha constante entre el dolor personal y el deseo de ayudar a otros. Todo eso me había enseñado más sobre humanidad que cualquier otra cosa en mi vida. En 1964 recibimos una noticia devastadora. Marion había muerto en un accidente automovilístico. Su hijo, Mario Arturo, ahora de 20 años, quedaba huérfano de madre. El padrastro seguía vivo, pero la relación entre ellos no era buena. El muchacho estaba solo, navegando su dolor. El señor Mario se desesperó al enterarse. Su hijo sufría y él no podía consolarlo. No podía ni siquiera asistir al funeral sin arriesgar que alguien hiciera conexiones. Envió dinero anónimo para ayudar con los gastos del funeral. Contrató discretamente a un investigador privado para mantenerlo informado sobre cómo estaba su hijo. El reporte era preocupante. El muchacho había abandonado la universidad. Estaba bebiendo demasiado. Tenía trabajos temporales que no duraban. Estaba perdido. El señor Mario quería intervenir, pero no sabía cómo. Finalmente tomó una decisión arriesgada. Le pidió a un amigo abogado de confianza que contactara al muchacho, haciéndose pasar por representante de una fundación que daba becas a huérfanos. Le ofrecerían pagar sus estudios universitarios completos si volvía a la escuela. El muchacho aceptó. Durante los siguientes 4 años, el señor Mario financió en secreto todos los estudios de su hijo. El muchacho se graduó de la universidad en 1968 con un título en Administración de Empresas. Se estabilizó, consiguió un buen trabajo y dejó de beber. El señor Mario recibía reportes regulares sobre su progreso. Era su forma de ser padre a distancia. En 1970, el investigador reportó algo que hizo feliz al señor Mario. Su hijo se había casado. La esposa era enfermera, una mujer buena y trabajadora. Estaban esperando un bebé. El señor Mario iba a ser abuelo. Lloró con felicidad y tristeza mezcladas. Felicidad porque su hijo había encontrado estabilidad y amor. Tristeza porque nunca conocería a su nieto. Cuando nació el bebé en 1971, era niño. Le pusieron Mario, igual que su papá y su abuelo. 3 generaciones de Marios, pero solo 2 se conocían entre sí. El señor Mario recibió una foto del bebé. Era gordito, con cachetes enormes y una sonrisa desdentada. La puso en su escritorio junto a las otras fotos de su hijo que había guardado durante años. Me confesó que a veces fantaseaba con ir a Estados Unidos, tocar la puerta de su hijo, revelar la verdad, decirle que él era su padre y presentarse a su nieto. Pero sabía que eso sería egoísta y causaría caos en la vida estable que su hijo había construido. Así que se conformaba con las fotos y los reportes. Era todo lo que podía tener. En 1972, el señor Mario cumplió 60 años. Era un hombre mayor,
con canas en el pelo que tenía que teñirse para verse más joven en las películas. Su salud seguía deteriorándose a pesar de los medicamentos. Los doctores le daban tal vez 10 años más de vida si se cuidaba. Él seguía sin hacer caso. Organizamos una celebración pequeña en la casa, solo con algunos amigos cercanos. No fue la fiesta enorme que un hombre de su fama merecía. Era un evento íntimo, tranquilo, con la gente que realmente le importaba. Durante el brindis, me miró con una expresión llena de cariño y me agradeció públicamente por 21 años de servicio leal. Todos aplaudieron. Yo lloré de emoción. Esa noche, después de que los invitados se fueron, nos sentamos en el jardín mirando las estrellas. Él me preguntó si me arrepentía de haber dedicado mi vida a trabajar para él. Le respondí con honestidad absoluta. Le dije que no me arrepentía de nada, que mi vida había tenido significado gracias a él, que había sido parte de algo hermoso, aunque secreto. Él me tomó la mano y me dijo que, cuando muriera, quería que yo me encargara de continuar las obras de caridad. Tenía todo organizado en su testamento. Dejaría fondos suficientes para que yo continuara ayudando a gente durante décadas. Era su forma de asegurar que su legado real, no el de las películas, sino el de la ayuda a otros, continuara después de su muerte. Le prometí que lo haría, que dedicaría el resto de mi vida a honrar su memoria ayudando a otros. En 1975 recibimos una noticia que nos llenó de alegría. Rosa, nuestra Rosa de Oaxaca, había abierto su propio taller de costura. Empleaba a 10 mujeres, todas madres solteras o viudas que necesitaban trabajo. Estaba devolviendo la ayuda que había recibido, creando oportunidades para otras mujeres en situaciones difíciles. El señor Mario lloró de orgullo cuando lo supimos. Ese era el tipo de impacto que él quería crear. Ayuda que se multiplicaba en círculos cada vez más amplios. Visitamos el taller discretamente. Rosa nos recibió con abrazos llenos de gratitud. Nos presentó a todas sus empleadas, contándoles que nosotros éramos familia especial, aunque sin dar detalles. Su hija Elena, ahora de 21 años, trabajaba también en el taller. Era hermosa, educada, con sueños de estudiar diseño de modas. El señor Mario le ofreció pagar sus estudios. Elena aceptó llorando de agradecimiento. Esos momentos hacían que todo valiera la pena. Ver vidas transformadas, ver cadenas de pobreza rotas, ver esperanza donde antes solo había desesperación. Ese era el verdadero legado del señor Mario. No las películas que harían reír a generaciones, sino las vidas que había tocado en secreto. En 1976, el señor Mario me llamó a su estudio con expresión seria. Me dijo que había tomado una decisión importante. Quería reducir drásticamente su trabajo en cine. Ya tenía 64 años. Su salud era frágil. Sentía que le quedaba poco tiempo. Quería dedicar sus últimos años exclusivamente a las obras de caridad, sin distracciones de filmaciones y eventos públicos. Anunció públicamente que se semi-retiraba del cine. Haría solo proyectos ocasionales, muy selectos. La prensa especuló sobre sus razones. Algunos decían que estaba enfermo, otros que había perdido su toque cómico. Nadie imaginaba la verdad, que quería pasar sus últimos años siendo Mario Moreno, ayudando a otros, no Cantinflas, entreteniendo a las masas. Con más tiempo disponible, expandimos nuestros programas de ayuda. Abrimos un comedor comunitario que servía comidas gratis a 100 personas diarias. Establecimos un programa de microcréditos para mujeres emprendedoras. Financiamos cirugías reconstructivas para niños con deformidades faciales. Todo seguía siendo anónimo. La gente pensaba que eran programas gubernamentales o de iglesias. Nadie sabía que Cantinflas pagaba todo. En 1978 recibí la noticia más difícil. El investigador privado reportó que el hijo del señor Mario, Mario Arturo, había sido diagnosticado con cáncer. Era un cáncer de pulmón agresivo. Los doctores le daban tal vez 1 año de vida. El muchacho tenía solo 34 años. Tenía esposa y un hijo de 7. Su vida estaba apenas comenzando. El señor Mario se desmoronó al enterarse. Su hijo, su único hijo, estaba muriendo y él no podía ni siquiera visitarlo sin revelar el secreto. Fue la prueba más cruel del destino. Había renunciado a conocer a su hijo para protegerlo, y ahora su hijo iba a morir sin saber nunca que su padre lo había amado toda su vida desde lejos.
Envió dinero anónimo para pagar todos los tratamientos médicos, los mejores doctores, las mejores clínicas, medicinas experimentales, todo. Pero el cáncer era demasiado agresivo. En marzo de 1979, Mario Arturo murió rodeado de su esposa y su hijo. Tenía 35 años. El señor Mario no pudo ir al funeral. Se encerró en su estudio durante una semana. No comía, no dormía, solo lloraba. Yo le llevaba comida que no tocaba, le suplicaba que saliera. Finalmente salió, pero estaba completamente cambiado. Algo dentro de él se había roto permanentemente. Había perdido a su hijo sin que su hijo supiera nunca quién era su verdadero padre. Me dijo que se arrepentía de su decisión. Debió haberle revelado la verdad cuando tuvo oportunidad. Sí, tal vez habría causado escándalo, tal vez su carrera se habría dañado, pero al menos habría tenido una relación real con su hijo. Al menos su hijo habría muerto sabiendo que su padre lo amaba. Ahora era demasiado tarde. El muchacho había muerto creyendo que su padre biológico había muerto antes de que él naciera. Intenté consolarlo diciéndole que había hecho lo que creía correcto en ese momento, que había protegido a su hijo del estigma, que le había dado una vida normal. Pero mis palabras no alcanzaban. El arrepentimiento lo consumía. Empezó a beber más, a tomar más pastillas para dormir, a descuidar su salud. Yo estaba aterrada de que intentara quitarse la vida otra vez, como en 1952. Lo vigilaba constantemente. Dormía con mi puerta abierta para escuchar si se movía por las noches. Escondí todas las pastillas fuertes. Revisaba su estudio cada día buscando señales de peligro. Pero él seguía hundiéndose más profundo en depresión. Había perdido su razón de vivir. Su hijo había sido su ancla secreta. Saber que estaba vivo en algún lugar le daba propósito. Ahora esa ancla se había ido. En agosto de 1979, 3 meses después de la muerte de su hijo, el señor Mario me llamó a su estudio. Tenía una expresión serena que no había visto en meses. Me hizo sentar y me habló con calma. Me dijo que había tomado una decisión. Quería conocer a su nieto antes de morir. El niño tenía 8 años ahora. Acababa de perder a su padre. Merecía saber que tenía un abuelo que lo amaba. Le pregunté cómo planeaba hacer eso sin revelar su identidad. Él sonrió tristemente y me dijo que ya no le importaba revelar su identidad. Había guardado el secreto durante 35 años. Había sacrificado su felicidad, su relación con su hijo, todo, por proteger su imagen pública. Ya no le importaba. Prefería morir siendo honesto que vivir un día más con esa mentira. Intenté hacerlo reconsiderar. Le recordé el escándalo que causaría, cómo la prensa lo destruiría, cómo su legado cinematográfico sería manchado. Él me interrumpió. Me dijo que su verdadero legado no estaba en las películas, estaba en las miles de vidas que habíamos tocado con nuestras caridades. Y ese legado no podía ser manchado porque era secreto, puro, no contaminado por fama o reconocimiento. En septiembre de 1979 viajó solo a Los Ángeles. No me dejó acompañarlo. Dijo que esto era algo que tenía que hacer solo. Estuvo allá una semana. Cuando volvió, lucía en paz por primera vez en meses. Me contó todo lo que había pasado. Había ido a la casa de su nuera, la viuda de su hijo. Tocó la puerta y, cuando ella abrió, se presentó como Mario Moreno, el padre biológico de su esposo fallecido. La mujer se quedó en shock. Lo dejó pasar, más por cortesía que por otra cosa. Él le contó toda la historia desde Marion hasta el presente, con evidencias, fotos viejas, cartas, todo. La nuera lloró escuchando la historia. No estaba enojada. Estaba conmovida de saber que su esposo había tenido un padre que lo amó desde lejos toda su vida. Le dijo al señor Mario que su esposo había preguntado por su padre biológico muchas veces antes de morir, que había sentido ese vacío toda su vida. Saber la verdad ahora, aunque tarde, le daba cierto cierre. Luego la nuera llamó al niño. El pequeño Mario entró tímidamente. Era hermoso, con los ojos grandes de su abuelo y el mismo pelo negro rizado. El señor Mario se arrodilló para estar a su altura y le dijo con voz quebrada: «Hola, mi hijito. Soy tu abuelo. Siento mucho no haber estado aquí antes». El niño lo miró confundido. Luego miró a su mamá buscando explicación. Ella asintió con lágrimas en los ojos.
El niño se acercó despacio al señor Mario y lo abrazó. Fue un abrazo simple, inocente, de un niño que acababa de perder a su papá y necesitaba cualquier conexión familiar. Pero para el señor Mario fue el momento más importante de su vida. Pasó toda la semana con ellos. Jugó con su nieto. Le contó sobre su papá, sobre Marion, sobre toda la historia familiar que el niño merecía conocer. La nuera le permitió todo con una generosidad que el señor Mario nunca olvidaría. Cuando volvió a México, el señor Mario estaba transformado. Sí, había revelado su secreto más guardado. Sí, arriesgaba escándalos y la historia salía a la luz. Pero, por primera vez en 35 años, había sido honesto. Había sido abuelo. Había abrazado a su sangre. Eso valía cualquier consecuencia. Le pregunté si la nuera planeaba contarlo a la prensa. Él me dijo que habían hablado de eso. Ella era una mujer discreta. No quería atención mediática. Acordaron mantener la relación privada. El señor Mario visitaría regularmente, ayudaría a criar a su nieto, pero todo en secreto, no por vergüenza, sino por respeto a la memoria de su hijo y por proteger al niño del circo mediático. Durante los siguientes 4 años, entre 1979 y 1983, el señor Mario viajó a Los Ángeles cada 2 meses. Pasaba semanas con su nieto, lo llevaba al parque, lo ayudaba con tareas escolares, le contaba historias. Desarrollaron una relación hermosa de abuelo y nieto. El niño lo llamaba abuelo Mario y lo amaba genuinamente. En México, el señor Mario siguió con sus obras de caridad con renovado vigor. Ahora que había hecho las paces con su pasado, tenía energía para enfocarse completamente en ayudar a otros. Abrimos 2 escuelas más, una clínica dental para niños pobres y un refugio para mujeres maltratadas. Todo seguía en secreto. En 1982, el señor Mario me confesó algo sorprendente. Me dijo que esos últimos años, desde que conoció a su nieto, habían sido los más felices de su vida. Finalmente había roto las cadenas de la mentira. Sí, seguía siendo Cantinflas en público, pero en privado era completamente Mario Moreno, sin máscaras, sin actuaciones. Me dijo que se arrepentía de no haber hecho esto antes, de no haber revelado la verdad cuando su hijo estaba vivo, pero al menos había corregido el error con su nieto. El niño crecería sabiendo quién era su abuelo, sabiendo de dónde venía, sabiendo que era amado. En 1983, la salud del señor Mario empeoró significativamente. Los problemas cardíacos se agravaron. Los doctores dijeron que necesitaba una cirugía arriesgada o le quedaban tal vez meses. Él rechazó la cirugía. Me dijo que había vivido lo suficiente, que había hecho lo que vino a hacer a este mundo, que estaba listo para descansar. Le supliqué que aceptara la cirugía, que su nieto lo necesitaba. Él me dijo que su nieto estaría bien, que tenía 11 años ahora, que era un niño fuerte con una buena mamá. Además, le dejaría suficiente dinero para asegurar su futuro. Ya no era necesario que él siguiera viviendo. En noviembre de 1983, el señor Mario tuvo un ataque cardíaco severo. Lo llevamos al hospital. Sobrevivió, pero quedó muy débil. Pasó semanas en cama recuperándose. Durante ese tiempo me llamó a su habitación cada día. Conversábamos por horas. Me contaba memorias de su infancia, de sus primeros años como comediante, de todos los momentos importantes de su vida. Una tarde me entregó un sobresellado. Me dijo que era una carta para su nieto, para que la leyera cuando fuera adulto. En esa carta le explicaba todo. Le pedía perdón por no haber estado ahí antes. Le decía cuánto lo amaba. Me pidió que se la entregara personalmente cuando él muriera. Le prometí que lo haría. En diciembre, el señor Mario volvió a casa desde el hospital. Estaba muy frágil, pero insistió en seguir trabajando en las caridades. Yo hacía la mayor parte del trabajo. Ahora él solo tomaba decisiones finales, pero el esfuerzo físico era demasiado para él. El 20 de diciembre de 1983, a las 6 de la tarde, yo estaba en su estudio presentándole casos nuevos que necesitaban ayuda. Él escuchaba sentado en su sillón favorito. De repente dejó de responder a mis preguntas. Lo miré y vi que tenía una expresión extraña, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Me levanté alarmada y me acerqué a él. Me tomó la mano y me apretó suavemente. Me dijo con voz débil: Gracias, Elena, por todo, por tu lealtad, por tu amistad,
por ayudarme a ser mejor hombre. No sé qué habría hecho sin ti. Le dije que era yo quien le agradecía a él, que me había dado una vida con significado, que había sido un privilegio conocerlo. Él sonrió esa sonrisa suya, la genuina, no la de Cantinflas. Luego cerró los ojos y su mano se relajó en la mía. Su respiración se hizo más lenta, más superficial, hasta que finalmente se detuvo. Mario Moreno, el hombre detrás de Cantinflas, había muerto en paz a los 72 años. Llamé a los doctores, a los abogados, a la gente necesaria. La noticia se difundió rápidamente. México entró en duelo nacional. Miles de personas lloraban al comediante que había hecho reír a generaciones. El funeral fue un evento masivo, con dignatarios, actores y gente común llenando las calles, pero ninguno de ellos conoció realmente al hombre que estaban enterrando. Yo conocí a ese hombre. Conocí su dolor, su generosidad secreta, su lucha constante entre la imagen pública y la verdad privada. Conocí al padre que amó a su hijo desde lejos, al filántropo que ayudó a miles sin buscar reconocimiento, al ser humano que sufría profundamente mientras hacía reír a millones. Cumplí mi promesa. Después del funeral viajé a Los Ángeles y le entregué la carta a su nieto. El niño la leyó llorando. Me agradeció por haber cuidado a su abuelo. Me dijo que nunca olvidaría lo que su abuelo hizo por él en esos últimos años. También cumplí mi otra promesa. Continué las obras de caridad exactamente como el señor Mario las había planeado. Durante los siguientes 40 años dediqué mi vida a ayudar a otros en su nombre. Ayudamos a decenas de miles de personas. Construimos escuelas, clínicas y refugios, todo en secreto. Nadie supo nunca que era dinero de Cantinflas. Hoy tengo 94 años. Estoy en mi lecho de muerte. Los doctores dicen que me quedan días, tal vez horas. Y decidí contar esta historia antes de morir, porque el mundo merece saber la verdad sobre el hombre detrás de Cantinflas. No cuento esto para destruir su legado. Lo cuento para humanizarlo, para que entiendan que detrás del comediante más grande de México había un hombre que lloraba, que amaba, que sufría, que ayudaba. Un hombre complejo, imperfecto, hermoso en su humanidad. El señor Mario tuvo un hijo secreto que murió sin conocer a su padre. Tiene un nieto que ahora debe tener unos 50 años. Ayudó a miles de personas sin buscar reconocimiento. Vivió una vida dividida entre la mentira pública y la verdad privada. Fue un héroe silencioso que el mundo nunca conoció realmente. Mi nombre es Elena Vargas. Dediqué 70 años de mi vida a servir y proteger a Mario Moreno. Guardé sus secretos mientras él vivió. Pero ahora que ambos estamos por partir, siento que la verdad debe ser contada. No por morbo, no por fama, sino porque las historias de personas extraordinarias merecen ser contadas completas, con toda su luz y toda su oscuridad. Esta historia quedará, y con ella la memoria verdadera del hombre más extraordinario que conocí. Descanse en paz, señor Mario, y gracias por permitirme conocer al hombre detrás del ídolo. Fue el honor de mi vida.